padre o madre en su hogar, como también para profesores y todos quienes tienen que ver con el universo escolar, se ha podido dar cuenta la gran afección que viven hoy niñas y niños respecto a su comportamiento en las aulas. Señales de cansancio, intolerancia, violencia, miedos, son algunos de los factores que han impuesto el desafío amplio de abordar para los docentes. Profesores, apoderados, ministerios preocupados por las tomas de decisiones son protagonistas que no encuentran respuesta a la nueva educación post-pandemia. ¿Cuáles son las acciones que deben adoptar para prevenir dichas acciones? El informe es de Ignacio Osorio, Michelle Ortiz, Javiera Trigo, Carolina Montesinos y Joseph Rojas. Solemos escuchar comúnmente la palabra tolerancia y frustración, pero ¿sabemos realmente el significado de esta? La frustración se produce cuando nuestras expectativas y nuestras realidades no coinciden. Por tanto, aprender a tolerar la frustración es sin ninguna duda aprender a gestionar los errores de manera eficaz. Entender que equivocarse es clave para los procesos de aprendizaje. La frustración forma parte de las denominadas emociones negativas, que no podemos evitar, por lo que tenemos que aprender a controlarla, entenderla, regularla y compartirla. Pero ¿cómo entienden estos conceptos los distintos trabajadores de establecimientos talquinos y apoderados? Tolerancia. Para mí la tolerancia es la capacidad que tenemos las personas para respetar las ideas, los gustos de las demás personas, las cuales no necesariamente coincidan con las nuestras, pero si logramos tener tolerancia, podemos evitar caer en peleas innecesarias que nos pueden dañar con el resto de las personas. La frustración. Para mí la frustración es un sentimiento un poco desagradable, ya que eso nos hace pasar por unas emociones que pueden ir desde la rabia, la ira, la tristeza, por algo que anhelábamos o que estábamos realizando y no nos resultó de la manera que queríamos. Entonces, por eso es como un sentimiento no grato que no deberíamos pasar las personas, ya que eso nos lleva a dañarnos a nosotros mismos pensando que no somos capaces de realizar algo por ese sentimiento que tenemos. Son conceptos que nosotros siempre utilizamos como para señalar cuando una persona tiene esa escasa capacidad de poder soportar, tolerar situaciones que le son adversas y que responde de una forma inadecuada ante una situación que se esperaría que tuviese esa capacidad de poder responder, de poder actuar de una forma correcta. Se supone que es un mecanismo que nosotros tenemos de control y ese mecanismo lo tenemos que desarrollar cuando somos niños, principalmente cuando los niños comienzan con estas pataletas o estas pequeñas crisis y los padres no brindamos las condiciones adecuadas a estos niños para que puedan enfrentar o asumir el que uno a veces tenga que decirles que no. Para mí la frustración es una emoción que experimentamos las personas cuando no logramos un objetivo o una meta que teníamos propuesta. Esta frustración generalmente nos produce la sensación de ira o rabia por no obtener lo que queríamos. De acuerdo a lo que comentan los apoderados y docentes, podemos darnos cuenta que ellos sí conocen estos conceptos. Por ende, se puede inferir que sus hijos y estudiantes han presenciado o se han visto involucrados en estas instancias. Bien se sabe que la frustración es parte de la condición humana y una reacción emocional en la satisfacción de necesidades, que de ser bien manejada permite una correcta canalización de las emociones. Pero surge una nueva duda. ¿Qué factores influyen en este tipo de conducta donde los estudiantes sacan a flote sus emociones? El factor principal es la educación emocional, ya que desde pequeños nos deberían enseñar a canalizar nuestras emociones, enseñarnos que no siempre podemos obtener lo que queremos, que a veces se va a demorar un poco más tiempo, pero que igual va a estar bien. Es en la primera infancia en donde se nos tiene que enseñar eso, ya que de grande es muy difícil poder controlar esa emoción. Actualmente, nuestro sistema educativo atraviesa una mal llamada normalidad, y es que después de estar 2 años trabajando de manera remota, realizando clases a distancia,
Debido a la pandemia por COVID-19, hoy nuestros estudiantes y profesores se enfrentan a la presencialidad, lo que de cierta manera es muy positivo, debido a todas las complejidades que estos mismos enfrentaron durante las clases online. Sin embargo, con el transcurso del año escolar se han presentado diversas problemáticas entre los estudiantes, entre ellas un déficit de conocimientos por nivel educativo, debido en muchos casos al nulo acceso a las clases online los años anteriores, como también el manejo de las emociones dentro de las aulas. La pandemia debemos considerar que es una situación, tal como se ha denominado como un estresor colectivo común que nos ha afectado a todos, ¿ya? A todos los seres humanos, a todas las personas que vivimos, ¿no es cierto? Nos ha afectado de alguna forma la pandemia por todo lo que ha significado, ¿ya? Por supuesto que a los niños no están lejanos a eso, ¿ya? No están lejanos a de alguna forma ver cómo ¿no es cierto? La pandemia vino también a generar inestabilidad emocional, no solamente en términos de tolerancia a la frustración, sino que también en términos de todo el abanico de bienestar emocional. Por tanto, efectivamente, hoy día los indicadores de salud mental en la población en general y con mayor razón quizás los niños, niñas y adolescentes se han visto entorpecidos post pandemia, ¿ya? Entonces claramente estamos frente a una situación de niños que efectivamente tienen más dificultades para tolerar su frustración, para manejar sus emociones en general, ¿no es cierto? Niños con más indicadores como de desajuste conductual, de desajuste emocional, producto justamente de lo que pasó en pandemia. Recuerden que lo que pasó en pandemia también los niños tiene que ver con dinámicas familiares, que es donde nosotros siempre ponemos ojo. Los niños necesitan, ¿no es cierto?, dinámicas familiares bien tratantes o adultos que vayan guiando estos procesos. Lamentablemente en pandemia muchos niños estuvieron solos, fueron víctimas de situaciones maltratantes, estuvieron quizás pegados a un celular o a una pantalla gran parte del día, no pudieron socializar con sus pares, tuvieron muy poco contacto con la naturaleza, y así podemos ir sumando factores que hoy día hacen que los niños estén en una condición lamentablemente de inestabilidad o se empiezan a presentar sintomatología producto de toda esta situación, y una de ellas justamente es la tolerancia a la frustración. Los estudiantes sin restricción de edad se vieron afectados en el ámbito social y psicológico. Si a los adultos se nos hizo difícil sobrellevar la situación en medio de cuarentenas extremas, a nuestros niños y niñas aún más, debido a que es desde los primeros años y en la preadolescencia donde estos aprenden a comunicar y expresar sus emociones. El desborde emocional, por ende la frustración, están presentes en las salas de clases, lo que se convierte en una gran preocupación para docentes y apoderados. ¿Pero qué estrategias o herramientas podemos entregar a nuestros hijos o estudiantes? Lo primero que debemos hacer para trabajar la frustración dentro del aula es reconocer la emoción que siente el niño o la niña para poder trabajar dicha emoción. Por ejemplo, si estamos realizando algún trabajo en equipo o algún trabajo individual, la niña o el niño reconoce la emoción, si sintió rabia, si sintió tristeza, si sintió cansancio. Entonces, a través de esa emoción uno trabaja. Bajamos los niveles de ansiedad o de frustración de estos niños, calmándolo, conteniéndolo y entregándole herramientas para que vuelva a comenzar un trabajo, ya sea en equipo o individual, para que él pueda volver a comenzar y así también delegar cualidades positivas que tiene para iniciar un nuevo trabajo. Según la Ley General de Educación actual en nuestro sistema educacional chileno, indica que los y las estudiantes deben desarrollar una autoestima positiva y conciencia de sí mismos, aprender a trabajar de manera individual y en equipo. Además, deben desarrollar su responsabilidad y tolerancia a la frustración. Es por esto que desde la educación parvularia, el currículum nacional entrega diferentes actividades para trabajar la tolerancia y la frustración en la sala de clases. Es importante trabajar la educación emocional dentro y fuera de la sala de clases, puesto que esto enseña a los niños a controlar y gestionar sus emociones, trayendo consigo múltiples beneficios. Actualmente en nuestro país tiene en discusión un proyecto de ley referente a la educación emocional en los establecimientos. ¿Qué pasará con la promulgación de esta ley?